Rusia, Brasil, Suecia, Alemania, y con directores de la talla de Ken Loach, que ya es un amigo de estas muestras y de la Cineteca, Bruno Dumont, el director francés, también Robert Guéguian, ustedes lo recuerdan, y un clásico de Jean-Luc Godard. Va a ser una muestra muy interesante y yo lo que quiero pedirles es, bueno, que la promovamos y que se venga. La única forma de volver a la normalidad de la normalidad es haciendo nuestras cosas, pero siempre con el mayor cuidado posible, conservando y cuidando todos los asuntos de nuestra salud. Muchas gracias, y yo le voy a pedir a Nelson, nuestro director de programación y difusión, que nos comente sobre las películas. Nelson, si eres tan amable. Bueno, buenos días a todos. Como decía Alejandro, tenemos esta muestra número 68 con 14 títulos, como siempre, que estarán exhibiendo de la manera más normal posible, si pasarán en Cineteca como siempre, después circularán por toda el área, la Ciudad de México y el área metropolitana, y a partir del año próximo comenzará el circuito nacional. Es una muestra de características muy similares a todas las anteriores, y que iniciamos con una película, digamos, singular, que es Buñuel en el laberinto de las tortugas. Digo singular porque es una película de animación que de alguna manera se liga con la exposición sobre Luis Buñuel, que continúa en Cineteca y que va a estar todavía estos últimos meses del año, y además que adapta lo que ahora se llama, digamos, una novela gráfica, un cómic de Fermín Solís, que tuvo una muy buena repercusión en los festivales internacionales, en particular en Annecy, el festival el más importante dedicado al cine de animación. Esta película fue dirigida por Salvador Simó y gira en torno a la filmación de Las Urdes, el tercer film más bien de Buñuel, filmado en el año 1933 en España. Esta película de alguna manera servirá también para culminar o finalizar la exposición de Buñuel y lo que se ha hecho alrededor de este gran cineasta. Hay un clásico también en esta muestra, ya lo decía Alejandro, Vivir su vida. Vivir su vida es pues uno de los grandes largometrajes de Jean-Luc Godard, el último sobreviviente de la nueva ola francesa, por lo menos de los nombres importantes, y que todavía a los 90 años se mantiene activo, filmando y sorprendiendo a los espectadores. Esta película, Vivir su vida, una reelaboración muy libre, como siempre, en Godard sobre Nana, que a su vez es una reflexión sobre la situación existencial y económica de la mujer francesa en los años 60. Participó en el Festival de Venecia y lleva como protagonista a Ana Karina en quizás el papel más significativo de toda su carrera.
Para los amantes de Godard es una película fundamental, e incluso creo que para los que no son especialmente amantes de Godard podrán disfrutar este clásico restaurado de 1962. Para continuar, diría que hay una serie de películas como Al final bailamos, que están dirigidas por cineastas que no son especialmente conocidos, por cineastas jóvenes, pero cuyas obras han tenido una gran repercusión en los festivales internacionales recientes y una muy buena respuesta también de los espectadores. En este caso, Al final bailamos, de Lev Anakin, una película georgiana-suecia, digamos, de producción fundamentalmente sueca, pero ambientada en un medio georgiano, gira en torno a una relación homosexual entre bailarines de un grupo de danza georgiana, y la película tiene, digamos, un gran mérito de ambientar esta historia en un país en el que la homosexualidad está totalmente reprimida, violentamente incluso reprimida. La película circuló en muchos festivales: Chicago, Montreal, Sarajevo, Sevilla, Valladolid y otros, y como decía, tuvo una muy buena recepción entre el público, entre los espectadores. Entre las películas grandes, digamos, de cineastas reconocidos de esta muestra está, sin duda, Juana de Arco, la película francesa de Bruno Dumont, que obtuvo una mención en la sección Un certain regard del Festival de Cannes. Dumont es un cineasta pues muy bien conocido en México desde sus inicios con La vida de Jesús. Se ha visto después La humanidad, Jade, Fuera de Satán, El pequeño Quinquín, en fin, y en este caso retoma con su estilo muy característico la historia de Juana de Arco, que ya la había tratado en su film anterior, centrado en la infancia de Juan. Otro de estos films que yo diría de jóvenes cineastas que han tenido una buena repercusión es Cicatrices, una película serbia dirigida por Miroslav Terzic y que también ha tenido buena respuesta en los festivales. La película es una suerte de thriller con contenido, digamos, social y político sobre niños cambiados en un hospital, en todo este contexto complicado que ha envuelto a la región en los últimos tiempos, en las últimas décadas. Hay también en esta muestra una película italiana, Pirañas, los niños de la camorra, de Claudio Giovanesi, una película que estuvo en el Festival de Berlín y que narra una historia más de la mafia en Nápoles, con una particularidad. En realidad, en este caso, los
mafiosos, como se puede ver en el tráiler, son niños pequeños, algunos apenas llegan a la adolescencia y cómo deciden aprovechar, digamos, los espacios vacíos y su conocimiento del medio para generar una organización verdaderamente poderosa. Creo que además, vista en el contexto mexicano, es una película que también puede llevar a reflexionar sobre la realidad, sobre nuestra realidad. Una directora que hemos visto prácticamente toda su obra el año pasado fue la portuguesa Rita Sevedo Gómez, una cineasta, si se quiere, bastante experimental en su forma de trabajo, que en La Portuguesa, una película que ganó el Festival de Las Palmas, cuenta una historia de época, una historia sobre esta mujer portuguesa casada con un noble italiano que va de todas maneras en contrasentido de buena parte del cine, digamos, histórico, del cine biográfico, en la medida en que hay, como siempre, una mirada distanciada, una narración, si se quiere, muy de tipo literario, que es lo que hace siempre el atractivo de las películas de Rita Sevedo. De Alemania tenemos La Audición, un largometraje de Ina Weiss, protagonizada por Nina Hoss, un papel que obtuvo premios en San Sebastián y en Estocolmo. La recordarán a Nina Hoss sobre todo como protagonista de buena parte de las películas de Christian Petzold, y en este caso lo que narra La Audición es la historia de una maestra de violín que se obsesiona con hacer triunfar a uno de sus alumnos, se obsesiona evidentemente de una manera enfermiza al punto de descuidar, no solo descuidar a su familia, sino de volverse una verdadera amenaza para el niño músico. Después hay una película rusa, Bimpol, una gran mujer, película dirigida por Kantemir Balagod, que en alguna medida está inspirada por la literatura de Svetlana Alexievich. La película transcurre en San Petersburgo después de la Segunda Guerra y narra la difícil situación de dos mujeres, en particular la protagonista, que tratan de sobrevivir en condiciones verdaderamente difíciles y en una situación muy terrible, que la lleva a intentar soluciones verdaderamente drásticas y extremas. La película brasileña Divino Amor, de Gabriel Mascaro, el mismo que dirigió Buey Neón, es una fantasía futurista ambientada en el año 2027 que
habla sobre todo sobre estas sectas religiosas fundamentalistas y su papel en la sociedad. Es una película muy diferente de tono y de realización a Buey Neón, pero es una película igualmente atractiva e igualmente interesante en este momento de proliferación de sectas evangélicas y especialmente en el momento actual que vive Brasil. Gloria Mundi es la película más reciente de Robert Guédiguian. Guédiguian, un cineasta muy conocido en México en sus primeros tiempos de su carrera, prácticamente se habían visto todas sus películas, hasta que en un momento el director dejó, digamos, de ser popular. Sus películas tuvieron menos repercusión y se volvió, digamos, de alguna manera un cineasta menos importante que la Cineteca retomó el año pasado con La casa junto al mar, y a continuación programamos para la muestra su siguiente película, Gloria Mundi, donde el director sigue trabajando con el mismo grupo de actores desde sus inicios, en particular Ariana Ascarid, su esposa, pero también todos el resto del reparto, y continúa con presentando los problemas sociales y económicos de la clase baja francesa, especialmente marsellesa, de una manera que lo asocia también con la película de Ken Loach, Lazos de Familia, a la que me referiré posteriormente. Hay una película china, Hasta pronto, hijo mío, de Xiao Shuai Wan, una película que narra las últimas décadas, prácticamente más de 30 años, en la historia social y económica de China, centrada en la historia de dos parejas. Es una película, digamos, un retrato ambicioso, extenso, donde explica mucho de lo que ha sucedido en la China, como decía, de los últimos tiempos, con todos estos cambios políticos y económicos, muchas veces difíciles de entender desde fuera. Las últimas dos películas de esta muestra son Lazos de Familia, la película británica de Ken Loach, con guión, como todas las últimas, de Paul Laverty, una película también, en este caso, sobre la situación muy difícil de los trabajadores británicos. Aquí se trata de un hombre que repartidor, digamos, freelance, no es un empleado de la empresa, sino que cobra por lo que reparte y por su desempeño, y cómo eso lo lleva a una situación extrema. Creo que tanto la película de Guédiguian como la de Ken Loach demuestran la situación verdaderamente terrible en la que se encuentra el mundo actual, sobre todo en las cuestiones de
para los trabajadores de menos ingresos e incluso para clases, como se muestran en estos casos, que no son tan bajas. Y para terminar, Pastor o Impostor, una película polaca de Jan Komada. Esta película de Komada estuvo en Venecia, en Chicago, en Estocolmo, y es otra reflexión sobre la religión. En este caso, la historia tiene como centro a un joven delincuente que se hace pasar por sacerdote y al frente de una parroquia encuentra la forma de cambiar todo el contexto, el medio, y realmente hacer que los habitantes del lugar se sientan realizados, puedan resolver sus problemas y finalmente encuentren en este falso sacerdote una voz que los inspira y los guía. Estas son las 14 películas de esta 68ª muestra. Creemos que es una selección diversa. Hay películas de países, de muchos países, películas de muchas de temas totalmente diferentes, pero creo que todos tienen en común su calidad y su, digamos, la posibilidad de presentarle a los espectadores tradicionales de la muestra qué es lo que se ha hecho durante el año 2019 en el cine. Gracias.